En la W, un escape. Nos escapamos para hablar de un problema que afecta enormemente a nuestro país, es la piratería. Piratería en software y piratería en general. Vemos todos los días en las calles de nuestro país cómo se venden libros piratas, CDs piratas, películas piratas y sobre todo software pirata. Luisa, ¿con quién vamos a hablar? Bueno, Andrés, en este momento vamos a hablar con Catalina Rojas. Ella es la apoderada de Software Business Alliance, quien nos va a contar en qué consistió el estudio que hicieron, donde Colombia cuenta ahora con el índice de piratería del software del 54%, o sea, bajó el índice de piratería en el país. Catalina, buenos días y bienvenida a W Fin de Semana. Buenos días, ¿cómo están todos? Muy bien. Catalina, ¿puede contarnos exactamente en qué consistió el estudio? Sí, este es un estudio que realizó la Business Software Alliance, es un estudio a nivel mundial, en donde se toman datos de 116 regiones para estudiar el estado de piratería a nivel mundial. Colombia, este año, en el periodo del 2010, redujo un punto del 55%, pasamos al 54% de piratería. Catalina, el estudio, no sé si lo haga, pero el estudio incluye también la proporción en precios del software por país. Es decir, no es lo mismo un software que cuesta $100 en Estados Unidos que un software que cueste $100 en Colombia. ¿Hay algún estudio sobre eso? No hay un estudio, pero los precios del software de cada una de las productoras se basan también, no tienen los mismos precios en los diferentes países. Eso se toma de acuerdo también como al estado de la economía en cada uno de los países y esas proporciones. Cuéntenos también, nos gustaría saber, dentro de todo este estudio, Colombia tiene esta posición que nos comenta, pero ¿cuál es el país mejor posicionado y cuál es el país peor posicionado? Esta respuesta te la puedo dar por sectorizada a nivel mundial. Tenemos países con índices de piratería del 20%, entre los cuales se encuentran Luxemburgo, Japón, Estados Unidos. Y dentro de los países más altos en piratería a nivel mundial tenemos a Georgia, a Zimbabue y a Bangladesh con porcentajes del 90 y 93%. Sin embargo, si le damos una mirada a nivel latinoamericano, Colombia y Brasil ostentan el porcentaje más bajo de piratería, teniendo en cuenta un 54% de piratería, y Venezuela es el país más alto con un porcentaje del 88%. Sin embargo, si analizamos, mencionar que el 54% es el porcentaje más bajo a nivel latinoamericano, pues todavía es un porcentaje muy alto, teniendo en cuenta sobre todo porque el nivel mundial, la media a nivel mundial está en un 42%. Esto quiere decir que pues estamos todavía muy por encima de la media mundial. Sí, 54% sigue siendo altísimo, así sea el más bajo en Latinoamérica. Es que es mejor no decirlo porque las autoridades empiezan a sentir bien. La piratería en Colombia es un descaro. Sí. Uno ve en las calles cómo venden abiertamente software y la policía está al frente y no dice absolutamente nada. Exactamente. Por eso, aunque ostentamos ese porcentaje, es importante tener en cuenta que el porcentaje todavía es muy alto, hay mucho trabajo por delante y que todavía estamos muy por encima de lo que es la media mundial, como lo mencionaba anteriormente. Diego, ¿usted tenía otra pregunta? Así es, nos gustaría también saber cuáles son los factores, si este estudio ha tenido en cuenta cuáles son los principales factores que llevan a este nivel de piratería en Colombia. Dentro de los principales factores, nosotros como Business Software Alliance, las principales herramientas que nosotros tenemos para, obtener el resultado de haber reducido en un punto y seguir combatiendo la piratería, estamos en todos los espacios, en niveles de educación, tratando de tener presencia para crear sensibilización en cuanto a este tema, y adicionalmente capacitamos a funcionarios de la Superintendencia de Sociedades, igualmente de la DIAN, para aquellas personas que dentro de sus funciones diarias tienen que tener o trabajar con temas de propiedad intelectual y derechos de autor, y así pues poder ejercer una mejor tarea. Catalina, a mí me gustaría saber qué tipo de software es el que más se piratea en el país. Por ejemplo, no sé si son bases de datos y paquetes de seguridad, programas de aplicaciones. Pues usted tiene exactamente el dato de cuál es el software que más se piratea en el país.
Eso depende del sector que nosotros estemos hablando. No hay como un software que pueda tener, que se esté pirateando en mayor medida. Eso depende del software. Si uno va al sector, por ejemplo, de la construcción, pues en ese sector utilizan cierto tipo de software y dentro de esos entran dentro de las estadísticas. Si vamos a un sector de repente un poco más administrativo, pues se utiliza un foco de software diferente. Entonces eso depende del nivel o de la industria a la cual pues estemos mirando nosotros. Es muy importante que los oyentes tengan en cuenta que el uso ilegal de software afecta gravemente la economía del país. Sí. ¿Ustedes cuáles son las características o cuáles son los principales efectos que han determinado que tenga el uso de software ilegal? Sobre todo las pérdidas. El dinero que dejó de entrar en el 2010 a nuestra economía local estuvo en una suma de 272 millones de dólares. Esto es una suma alarmante, es una suma supremamente alta, la cual como si vemos, si hubiera entrado a nuestra economía local, hubiera podido impulsar y pues tendría efectos muy positivos dentro de ella, además de los empleos que puede generar el empezar a reducir la piratería. Esto tiene un efecto dominó positivo, inmediatamente se empiezan a generar. El último estudio de la BSA manifiesta y propone que de reducir la piratería en 4 puntos dentro de los próximos 5 años podríamos llegar a tener hasta 1.442 empleos bien pagos. Esto es pues una suma importante y sobre todo que el tema del empleo es un asunto muy importante dentro de nuestro país. Bueno, estábamos hablando con Catalina Rojas, apoderada del Software Business Alliance para Colombia. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en W Fin de Semana. A ustedes muchas gracias.